Amigos, bienvenidos a esta primera entrega de Análisis de Actualidad, un espacio en el cual estaremos analizando algunas noticias que se han suscitado a nivel nacional e internacional. Y vamos a comenzar hablando acerca de declaraciones bastante duras que ha dado a conocer el exministro Juan Ramón de la Quintana, quien acusó a Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho, Samuel Doria Medina, de formar parte de lo que ha denominado una especie de pandilla de delincuentes. Pero ¿de qué se trata esta información? Debemos señalar en principio que el exministro Evo Morales arremetió no solamente contra estos políticos, sino también contra la Embajada de los Estados Unidos y la Unión Europea, pero también contra la Iglesia Católica, a quienes acusó de ser partícipes de lo que Juan Ramón de la Quintana considera como golpe de Estado en 2019. El exministro de la presidencia del gobierno de Evo Morales reapareció nuevamente con declaraciones bastante polémicas y esta vez arremetió contra líderes opositores, además de algunos países como Estados Unidos, la Unión Europea y la Iglesia, acusándolos de respaldar a la expresidenta Yanine Áñez. Pero escuchemos un poco cuáles son las declaraciones que ha realizado Juan Ramón de la Quintana para poder ingresar posteriormente al análisis. Hoy día quieren venirnos a darnos lecciones de democracia y de justicia para decirnos lo que tenemos que hacer con esta señora criminal, ¿no es cierto?, que hace show, que se victimiza ante los medios de comunicación y que hace pocos días atrás nos decía que éramos unas bestias, que éramos unos salvajes, que éramos unos indios sucios, que no deberíamos volver nunca más a gobernar. Compañeros, y resulta que ahora 4 fascinerosos de la derecha de este país, que fueron los que permitieron que Vance se convirtiera en un dictador, se convirtiera en presidente demócrata, quiere que la justicia la libere. ¿Y saben por qué, compañeros? ¿Por qué presionan estos expresidentes, ¿no es cierto?, títeres de los Estados Unidos? Porque saben que Yanine Áñez está en la frontera de su quiebre emocional. Y saben que cualquier rato Yanine Áñez los va a delatar a estos 4 pillos que hicieron el golpe de Estado. Y hoy día tienen terror, hoy día tienen miedo de que Yanine Áñez declare que Tuto Quiroga, Camacho, Mesa, Doria Medina y toda esta pandilla de delincuentes estuvieron comprometidos con el golpe de Estado. Quieren salvarla. Estamos en Análisis de Actualidad y escuchamos las duras declaraciones de Juan Ramón de la Quintana. La verdad, no sorprende el tono en el cual se dirige hacia los opositores, pues ha señalado a muchos de ellos como cómplices del gobierno interino de Yanine Áñez. Pero también dentro de su discurso no podemos encontrar nuevos elementos, siendo que es el mismo que se ha utilizado a lo largo de 14 años de gobierno de Evo Morales, es decir, están enmarcados en poder lograr la polarización del país cuando señala muy claramente que existe un grupo social que se encuentra
enfrascado en poder desconocer a las grandes mayorías del país, y utilizó una palabra que me llama bastante la atención. Dijo 4 fascinerosos de la derecha que quieren la liberación de la exmandataria Yanine Áñez, a quien no dudó en considerarla, tildarla de dictadora y criminal. ¿Y esto con qué objetivo? Para que no sean involucrados en el caso golpe de Estado. Concretamente se estrelló contra contra Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Jaime Paz Zamora, Luis Fernando Camacho, entre otros políticos, quienes han sido el blanco esta vez de esas duras declaraciones de Juan Ramón de la Quintana. Ahora, lo que habría que analizar es con qué facilidad Quintana puede hacer este tipo de declaraciones, y en algún momento, en el caso de que, por ejemplo, Mesa, Camacho o Quiroga decidan iniciar un proceso legal por falsas acusaciones, ¿qué tanto podría avanzar en la justicia de nuestro país, que en los últimos meses se ha visto bastante cuestionada, sobre todo por la adecuación que tienen los operadores políticos, los operadores de justicia, con respecto a las fuerzas políticas que en algún contexto se encuentran en el poder? Entonces, Juan Ramón de la Quintana ha sido bastante duro contra estos personajes, a los que no dudó en llamarlos siniestros, quienes están pidiendo la libertad de la dictadora, así es como se refirió a Yanine Áñez. Juan Ramón de la Quintana, en algún momento, cuando se tildó a Evo Morales con ese tipo de términos, pues saltó y dijo: ¿cómo es posible que van a utilizar ese tipo de terminologías contra Evo Morales, siendo que una parte de la población consideraba que las determinaciones de Morales habían sido, en su caso, inclusive tildadas de dictatoriales? Esto porque perjudicaban a determinados grupos sociales. Y ahora que está del otro lado, no duda en poder utilizar esa palabra, que es bastante dura, siendo que cuando se habla de dictadura también se habla de uso de la fuerza. Puede ser motivo de un análisis, de un debate sobre la forma en la cual Yanine Áñez ha llegado al poder. Sin embargo, algunos políticos, como es el caso de Juan Ramón de la Quintana, pues están haciendo uso y abuso de la libertad de expresión. Pero asimismo, en otras frases que ha dado a conocer y que llaman bastante la atención, tienen que ver con ese criterio que señala que Áñez y todo su entorno familiar estarían haciendo un verdadero show para victimizarse, y estarían apoyando tal victimización los líderes políticos de oposición, con el fin de que la ex mandataria salga de prisión y de pronto en algún momento pueda abandonar inclusive el país, o, como dice Quintana, pueda evitarse que involucre a otras personas en el plan que se habría montado según el Movimiento al Socialismo en 2019 para hacerse del poder en Bolivia. Pero no nos olvidemos que también ha hecho referencia a los Estados Unidos, y la Unión Europea manifestó que ellos
habrían sido partícipes o auspiciadores en este caso denominado un golpe de Estado. Existen varias repercusiones con respecto a estas declaraciones de Juan Ramón de la Quintana. Hoy día quieren venirnos a darnos lecciones de democracia y de justicia para decirnos lo que tenemos que hacer con esta señora criminal, ¿no es cierto?, que hace show, que se victimiza. Bueno, se está, sin lugar a dudas, configurando una suerte de discurso bastante pronunciado de desacreditación del oponente político, y creo que todo aquello parte de esta matriz que está planteando en este momento Juan Ramón de la Quintana, es decir, esa matriz de pensamiento de negar al otro toda credibilidad y de restarle en este marco toda posibilidad para que pueda tener su discurso cierto valor dentro de un contexto determinado. Pero continuemos analizando las noticias del país. Sin lugar a dudas, Juan Ramón de la Quintana es un personaje político bastante importante en Bolivia y seguramente en otras oportunidades continuaremos analizando su discurso, que es muy duro hacia los opositores y marca definitivamente una línea bastante clara de actuación de parte del gobierno. También en las últimas horas se ha conocido una citación al abogado Jorge Balda, a quien habíamos visto bastante activo, sobre todo con el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Recordemos que Balda tuvo una serie de problemas anteriormente con el caso Belaunde. Posteriormente fue partícipe de casos como defensor, como abogado, de casos bastante delicados que tienen que ver con personalidades del país. Se involucró con el Comité Cívico Pro Santa Cruz y migró hacia esa ciudad. De ahí en adelante se lo ve bastante activo en las conferencias de prensa, en denuncias concretamente que se realizan de forma habitual contra el gobierno, etcétera. Y últimamente se lo ha visto como abogado de la expresidenta Yanine Áñez. En este sentido, ha tenido una serie de encuentros no siempre muy amigables con el sistema judicial del país. Balda es uno de los abogados más importantes de los últimos tiempos, sin lugar a dudas. Es bastante joven, tiene una interesante producción intelectual que puede ser motivo de un análisis con aportes en el derecho penal, por ejemplo, y en los procedimientos. Pero últimamente se ha visto envuelto en una serie de polémicas por sus declaraciones bastante duras contra el gobierno, y al parecer todo este tipo de situaciones le están cobrando factura. Y ahí tenemos esta noticia que señala que se cita en calidad de testigo al abogado Jorge Balda por el caso de los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala. Vamos a decir que la conformación de este grupo, Resistencia Juvenil Cochala, había surgido a raíz de un contexto bastante duro en el país, las movilizaciones de 2019, donde un grupo de personas se habían apoderado, vamos a decirlo de esa manera, de la voz de algunos sectores sociales y habían optado por hacer algunas acciones de hecho, como lo hizo la Resistencia Juvenil Cochala.
Es decir, habían salido a las calles, incluso a patrullar, a amedrentar a algunas personas, a algunos sectores sociales. Por este motivo, actualmente varios de sus integrantes están siendo investigados por la justicia. Sin embargo, no se entiende por qué Jorge Balda estaría vinculado con los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala. Según se ha podido conocer, el Ministerio Público emitió una orden de citación contra el abogado de la expresidenta Yanine Áñez, Jorge Balda, para que declare en calidad de testigo en el caso que se sigue en contra de los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala. Y ojo, aquí algo sumamente importante: de no presentarse, entonces se emitirá una orden de aprehensión. Balda se ha manifestado y dijo que no se presentará a declarar porque tiene algunos otros asuntos pendientes, y acá tenemos el reporte del periódico El Deber al respecto. Dijo: no me voy a presentar porque el proceso, en primer lugar, es político, es una venganza de Juan Lanchipa porque denuncié que asumió el cargo de forma ilegal. Como decíamos, Balda se ha visto envuelto en una serie de polémicas, de declaraciones, especialmente en contra de el fiscal general del Estado, y al parecer ahora estas declaraciones le van a cobrar una factura que no sabemos qué tipo de magnitud tendrá, pero es realmente preocupante. Vamos a intentar encontrar cuáles han sido, en este contexto de los jóvenes que conformaron la Resistencia Juvenil Cochala, cuál sería su grado de responsabilidad con respecto a los hechos que se han suscitado en el país en su momento, porque no nos olvidemos que existieron bastantes problemas que se dieron a nivel nacional, y uno de los parlamentarios del Movimiento al Socialismo había pedido a que los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala puedan asumir las consecuencias de los actos que llevaron adelante en su momento. Bueno, es discutible también en qué contexto lo han realizado y bajo qué argumentos han protestado los integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala. No nos olvidemos que en el país, en 2019, existieron condiciones realmente muy complejas, especialmente en el orden político, lo que ha traído como consecuencia de que se pueda generar toda esta problemática en la cual actualmente estamos envueltos, siendo que de un lado y del otro se culpan por todo lo que ocurrió en el país. Y bueno, vamos a escuchar en este sentido a continuación las declaraciones de un parlamentario del Movimiento al Socialismo, quien pide a la Resistencia Juvenil Cochala o a los integrantes de este grupo puedan asumir con la misma hidalguía que lo hicieron en algún momento las consecuencias de sus actos, es decir, de todo aquello que en su momento fue cuestionable para algunos, para otros fue plausible, es decir, que fue un grupo que colaboró bastante, seguramente en lo que han denominado el restablecimiento de la democracia, luego de lo que se habría denominado el fraude electoral. Pero por otro lado, otro sector de la población habla de la consumación de un golpe de Estado. Escuchemos las declaraciones de este parlamentario. A la cabeza de Murillo había este grupo
irregular que se constituyó, realizaron patrullajes al estilo paramilitar, junto a policías, junto a militares, y generaron terror en el país. 2.000, 3.000 motos generando terror en las calles de Cochabamba, la Blanco Galindo, y hoy llaman por el proceso de investigación persecución política. Una persona tiene que ser muy valiente a la hora de tomar decisiones, tiene que ser también valiente para asumir las consecuencias de esas decisiones. Y hoy este grupo irregular tiene que ser investigado. Queremos saber cuál fue el trato, el acuerdo entre esta organización irregular con la Policía Nacional. ¿Por qué en la puerta de la comandancia de la policía estaban todos los miembros? Bueno, esas las declaraciones de ese parlamentario del Movimiento al Socialismo. Balda dijo no temer a ninguna represalia de parte del gobierno y considera de que esta citación es totalmente política. Vamos a pasar a continuación a otro tema. Tribunal Supremo de Justicia tratará en las siguientes horas el pedido de juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez. Este es un paso fundamental para que se pueda posteriormente encaminar el juicio de responsabilidades. Sin embargo, podemos notar de que el Movimiento al Socialismo, como no tiene 2/3, tiene que hacer negociaciones con los opositores, situación que se complica porque estos habrían condicionado el juicio de responsabilidades a Yanine Áñez con también la realización de un juicio contra el expresidente Evo Morales. Vamos a escuchar las declaraciones de Ricardo Flores, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, con respecto a este tema. Pública, que es el relacionado a la ciudadana Yanine Áñez, en torno al requerimiento acusatorio que se emitió inicialmente el Ministerio Público. El mismo ha sido considerado por Sala Penal como corresponde, y la Sala Penal también, conforme a la Ley 044, remitió a la Sala Plena para que la Sala Plena, conforme procedimiento, considere y posteriormente remita a la Asamblea Legislativa conforme a derecho. Debo informarles que esta consideración del requerimiento acusatorio y del informe de Sala Plena aún no ha sido considerado en esta sala. Primero porque los magistrados necesitan tomar conocimiento, y segundo, ante la ausencia de dos magistrados, se determinó que el día de mañana a las 8:30 se convoque específicamente para tratar este tema. Ahí están, son las declaraciones de el abogado Ricardo Torres, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien manifestó muy claramente que la Sala Plena va a tratar este tema relacionado con el juicio de responsabilidades por las masacres de Sencata y Sacaba. Antes del informe de la Comisión de Expertos de la JIEI, todavía existía alguna duda con respecto a si estos hechos se podrían considerar como masacres debido a toda esa lucha, no solamente a nivel político, sino también comunicacional, pero el informe dejó bastante claro de que se trató de masacres, es decir, que las fuerzas del orden utilizaron la fuerza, la violencia, para arremeter contra ciudadanos civiles. Debería de existir un equilibrio en el uso de la fuerza, pero en este caso no se dio de esa manera.
Por tanto, estamos frente a una situación bastante compleja que seguramente provocará más de un dolor de cabeza a la defensa de Yanine Áñez, porque se pasará a las diferentes instancias, por ejemplo, el tratamiento en el Parlamento de este tema, a la espera de que se pueda aprobar un juicio de responsabilidades. Recordemos que Áñez en este momento está siendo juzgada por el caso golpe de Estado de 2019. Muchos consideran de que no existió un golpe de Estado, más bien un fraude electoral, pero la justicia sostiene de que no existió tal fraude electoral, por tanto existió un golpe y existen una serie de actores políticos involucrados. En este sentido, la señora Áñez se encuentra aprehendida en su calidad de ex senadora, no presidenta todavía, por lo que no ameritaba pasar por todo ese filtro que tiene que ver con la organización de un juicio de responsabilidades. Pero cuando hablamos ya del ejercicio de sus funciones y de aquel decreto que exime a las Fuerzas Armadas y a la policía de responsabilidades en el caso de que exista un abuso en el uso de la fuerza, esto le ha traído este tipo de problemas. Esperemos a que en las siguientes semanas se vaya aclarando la situación y de esta forma podamos conocer a ciencia cierta qué es lo que pasará con el destino final que tendrá Yanine Áñez. Estamos en análisis de actualidad y si volvemos a hacer referencia a la exmandataria, no podemos dejar de lado algunas movilizaciones que se dieron tanto a favor como en contra, y el miércoles precisamente se encontraron dos grupos en inmediaciones de la cárcel de Miraflores. Se pudo conocer de que existieron enfrentamientos y un intercambio de palabras. Veamos cómo se suscitaron los acontecimientos. Ahí están ambos grupos, quienes casualmente se encontraron. Por un lado, el CONADE había llamado a una marcha en defensa de Áñez, y por otro lado, algunos afines al movimiento, al socialismo, como también víctimas del gobierno de Yanine Áñez, se habían dado cita en el lugar, coincidieron y se desató una pelea campal. Escuchemos un poquito de lo que decían ambos grupos. En medio de todo este problema estaba doña Amparo Carvajal, quien ha sentido también algunos objetos que le llegaron en el rostro y que fueron lanzados por miembros de aquel grupo que no está de acuerdo con que Áñez se defienda en libertad, que es una posibilidad que se ha barajado con bastante seriedad en los últimos días, considerando que la noticia del estado de salud de Yanine Áñez ha trascendido el país. Y en este sentido, inclusive varios mandatarios a nivel iberoamericano se han manifestado apoyando a que la expresidenta Yanine Áñez pueda defenderse en libertad. Bueno, estas son parte de las imágenes que reflejan lo que está ocurriendo a nivel nacional. Es decir, este tipo de temas vuelven a dividir al país
existen dos grupos con tendencias bastante marcadas que deben ser en algún momento disipadas. Todos estos problemas deberían de acabar de forma tal de que exista una reconciliación. Queridos amigos, estoy como cuando estábamos en la puerta, en la Plaza Baroa. Bueno, ahí está la señora Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, quien ha sido objeto de una serie de críticas en las últimas semanas por su defensa de Yanine Áñez, uno de los actores políticos emergentes más importantes que había criticado duramente a Amparo Carvajal. Es la alcaldesa de la ciudad del Alto, Eva Copa, quien decía sobre la defensa de Carvajal con respecto a Áñez lo siguiente: de la justicia y estos entes para poder tomar decisiones idóneas y correctas. A mí me lamenta mucho la actitud de la señora Carvajal, lo tengo que decir como mujer y como madre y como alteña también, porque en un momento, sea el muerto del lado que sea o del color que sea, son personas, son seres humanos y son familias. Y cuando las familias de la ciudad del Alto quedaron en luto, ella no dijo nada y calló y brilló por su ausencia. Y eso molesta, porque ahora va y va a llorar a las puertas del penal. ¿Vino y lloró con las familias del Alto? No lo hizo. Y eso no es una defensora de derechos humanos. Porque no importa que seas rojo, seas verde o seas azul. Aquí somos personas y todos tenemos derecho a la libertad de expresión, a la libre locomoción, y que estos defensores de derechos humanos también los protejan. Ahora vale. Como siempre, muy duras las declaraciones de la señora Eva Copa, quien, por otro lado, ha generado una serie de interrogantes sobre su futuro político. No nos olvidemos que hace algunas semanas manifestó su total apoyo a la gestión de el presidente Luis Arce Catacora. Muchos habían pensado de que existe un acercamiento, pero luego la misma Copa había desmentido tal extremo. Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta cuál será el norte que tomará Eva Copa con respecto a su actuación política y concretamente con respecto a estas declaraciones. Podemos estar parcialmente de acuerdo. Es verdad que con respecto a las víctimas que perecieron en la ciudad del Alto y en Sacaba, Amparo Carvajal no se hizo presente, no apoyó tampoco a las familias de manera tan abierta como lo está haciendo con Yanine Áñez. Por un lado. Ahora, por otro lado, lo que nosotros podemos cuestionar a Eva Copa es que de manera permanente habla a nombre de toda la población de la ciudad del Alto. Y esto me parece que es un exceso. Ojalá que en algún momento Copa hable, pero no englobando a todos los ciudadanos que conforman esa joven ciudad. Hasta aquí hemos llegado con esta entrega de análisis de actualidad. Los esperamos en la siguiente entrega, donde estaremos analizando otros temas bastante interesantes que tienen que ver con la coyuntura de Bolivia y el mundo.